Misericordia del Señor, cada día cantaré. Cuando yo tenía 8 años, empecé a participar de un grupo de chicas y chicos en el Centro Pastoral Juan 23, en la ciudad de Rosario, donde soy nacido. Ese centro después se convirtió en la Vicaría Santísimo Redentor y hoy es parroquia con ese nombre. Bueno, esos chicos que nos juntábamos bajo el cuidado de la señorita Blanca Herrera, encargada de Cáritas Parroquial, por otro lado, muy amante de los pobres y de los niños. Esos chicos, entre otras cosas, los jueves de Cuaresma, recorríamos casa por casa el barrio ofreciendo las riquísimas empanadas de vigilia que los viernes preparaba doña Bruna con un grupo de señoras de la comunidad. Y los viernes repartíamos las empanadas con Rosita, Carmen, Patricia, Josecito y otros chicos de ese centro. La gente colaboraba no solo porque las empanadas les gustaban, sino también porque pensaban que de ese modo estaban ayudando a la iglesia o a ese centro pastoral barrial. Y recuerdo que muchas de esas personas que no solían venir al centro para la misa los domingos o para otras actividades religiosas que se realizaban ahí, nos decían: yo soy católico, yo soy católica a mi manera. Y yo pregunté, ¿qué significa ser católico, católica a mi manera? Y tuve distintas explicaciones. La mayoría de esas explicaciones me decían: eso suele decir la gente que no practica bien el catolicismo. La gente que no va a misa, la gente que no se confiesa, la gente que no frecuenta el templo, dicen eso. Pero yo lo seguí pensando durante mucho tiempo. Y hoy día pienso que no se puede ser católico de otra manera que católico a mi manera. Es decir, cada uno de nosotros, los que somos parte del catolicismo, somos católicos a nuestra manera. Una cosa somos los católicos romanos, otra cosa son los católicos evangélicos, otra cosa son los católicos ortodoxos. Somos católicos a nuestra manera. Cuando empecé a frecuentar ambientes ecuménicos y yo me presentaba como católico, otros ortodoxos, evangélicos, me decían: nosotros también somos católicos. Y ahí aprendí que yo soy un católico romano, es decir, pertenezco a la tradición de los católicos romanos, que se inserta dentro del catolicismo, que es más amplio. Muchos se apropian de la terminología católica y defienden que son católicos, tienen argumentos para eso. Y ese catolicismo forma parte de una corriente que llamaríamos el cristianismo, que se diferencia de los musulmanes, de los judíos, de los sintoístas, de los confucionistas, de los hinduistas y de otras corrientes religiosas. Muchas corrientes religiosas y dentro de esas corrientes tradiciones, formas de vivir eso. Hoy día cuando voy a un encuentro ecuménico y me tengo que presentar, suelo decir que soy un católico romano que intenta ser cristiano. Y de esto me gustaría hoy hablar, porque ¿qué significa ser católico romano? ¿Y qué significa ser cristiano? Bueno, católico romano, cada uno de nosotros lo es a su manera, no solamente por el grado de práctica religiosa. Más católico romano es aquel que va a misa los domingos, se confiesa al menos
una vez al año para Pascua Florida, observa la abstinencia y el ayuno, los días que corresponden, etcétera, etcétera. Eso sería ser más católico romano que otro que tal vez no tiene esas prácticas, pero que conserva muchos elementos de nuestra hermosa tradición. ¿Qué sería ser más o menos católico romano? Esta es una pregunta que todavía no termino de responderme. Pero lo más importante para mí es cómo, siendo yo un católico romano, hago para ser un auténtico cristiano. Es decir, un discípulo misionero de Jesucristo. Es decir, alguien que intenta tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, practicando la religión al modo de los católicos romanos. Hace un tiempo leí un libro muy interesante que publicó PPC titulado ¿Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano? Interesante el libro y muy indicativo el título. También podríamos decir cómo ser católico romano después de conocer la historia de nuestra querida iglesia. Cómo ser católico romano a pesar de las incoherencias que muchas veces tenemos, a nivel de estructura y a nivel de individuos. Bueno, con los años he ido aprendiendo que la perfección es imposible en este mundo, que no se puede dar ni el blanco ni el negro en forma total. En todo negro siempre hay un poquito de blanco, en todo blanco siempre hay un poquito de negro. Me gustan más los grises, porque en los grises el intercambio es más notorio y es más evidente. En griego, sobre todo en los ámbitos de la filosofía, de la epistemología, hay una palabra, aletheia, que muchas veces nosotros traducimos por verdad, pero en realidad, por la etimología de la palabra, aletheia es lo que no está oculto, lo que no está disfrazado, lo que no está vestido, lo que se muestra en su desnudez. Qué interesante es descubrir la desnudez de nuestra tradición religiosa. Qué interesante es descubrir las incoherencias de nuestra tradición religiosa. No para criticar, sino para sanar, para tratar de acercarnos más al ideal que es el seguimiento de Cristo. Últimamente, varios acontecimientos me han llevado a repensar qué significa ser cristiano, qué es esencial al cristianismo, de qué cosas no puedo renegar para seguir considerándome cristiano. Porque cuando se dio el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, o cuando más recientemente salió el tema de la legalización de la práctica del aborto, no la legalización del aborto, no la justificación del aborto, sino el enmarco legal de una práctica que lamentablemente se da por distintas circunstancias. Me hizo pensar todo esto. ¿Yo puedo defender la legalización del aborto y seguir siendo cristiano? ¿Yo puedo estar de acuerdo con el matrimonio igualitario y seguir siendo cristiano? Todo esto me obligó a ir sacando telarañas y quedándome con lo esencial del cristianismo. ¿Qué es esencial al cristianismo? Y uno de los versículos bíblicos que me parece que claramente hablan de esto está en el hermoso capítulo 3 del Evangelio según San Juan, esa conversación clandestina entre Nicodemo y Jesús, en el versículo 16, Juan 3:16. Dios mostró su amor enviando a su Hijo único al mundo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esto me parece una verdad esencial al cristianismo y por tanto al catolicismo romano.
Para ser un auténtico cristiano dentro de la tradición católica romana, yo tengo que estar de acuerdo con esta verdad fundamental, esta verdad no desnuda, esta verdad no revestida con disfraces o aditamentos. La esencia del amor de Dios, nosotros la descubrimos en la encarnación, en ese Dios que se acerca a nosotros. El cristianismo es una religión que no predica un modelo, un estilo de vida para llegar a Dios, sino que predica a un Dios que llega al hombre y lo invita a cambiar sus prácticas para vivir mejor, para dejarse amar más, para dejarse salvar, para no poner obstáculos a esa relación amorosa que Dios nos ofrece porque Él quiere libremente. Esto para mí es esencial al cristianismo. Entonces, como todos los que me escuchan y yo mismo somos católicos a nuestra manera, cada uno a su manera. No es lo mismo ser católico hoy que ser católico en el siglo XV. No es lo mismo ser católico en una ciudad cosmopolita que ser católico en una comunidad rural, en la serranía. No es lo mismo ser católico instruido que ser un católico que apenas sabe hacerse la señal de la cruz. Cada uno de nosotros es católico a su manera. Pero eso sí, todos tenemos que tener esto en claro, que Dios manifestó su amor por la humanidad entera enviando a su Hijo único Jesucristo, para que los que creemos en Él nos salvemos, tengamos vida plena. Y si aceptamos esto, vamos a aceptar también la diversidad de encarnaciones del catolicismo romano en cada uno de nosotros. Algunos lo viven de una manera y otros de otra. Algunos prefieren la celebración de los sacramentos de un modo y otros de otro. A quienes quieren comulgar en la mano y otros directamente en la boca. Tenemos que aprender a respetarnos y a aceptarnos. Si ustedes han visto otros videos míos, verán que en la mayoría de ellos hay siempre un dedito hacia abajo. Hay un hermano o una hermana que tal vez ni siquiera me mira, simplemente ve que subí un nuevo video y ya pone el dedito para abajo. O tal vez sí me mira y no está de acuerdo con lo que yo digo y me pone el dedito para abajo. Lamento que no me diga por qué me lo pone, porque a lo mejor me ayudaría a pensar, pero no importa. Ya el que me lo ponga me ayuda al menos a dos cosas. Por un lado, a acercarme a algo, a la humildad, que tanto me cuesta. Y por otro lado, a rezar mucho por él, porque aunque no sepa quién es, por lo menos lo distingo de otros que dicen que sacan algún provecho de las tonteras que por ahí yo digo. Ojalá que estos pensamientos míos, que a mí me ayudan a seguir andando dentro de la tradición católico-romana en el intento de ser cristiano, ojalá que a otros también yo pueda aportarles una gotita de inquietud para ver que una cosa es ser católico romano porque nos han bautizado, porque nos han metido en esta tradición, porque nos han inculcado esta religión, y otra cosa es serlo porque descubrimos día a día la hermosura, la belleza, la grandeza de ser católico romano. Una tradición religiosa que dice que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra fragilidad, lo fundamental es que Dios nos manifestó su amor enviando a su Hijo único para que no muramos, sino para que tengamos vida eterna.